Buenas noches, somos el grupo 169 de la asignatura Psicología Política. El grupo colaborativo está conformado por la estudiante Angélica Caro Benítez, el estudiante Ulises Porras Coronado, el estudiante José Antonio Almeida González, la estudiante Ludis Saray Arias Soler y la estudiante Mariana Andrea Rodríguez Casas. El día de hoy venimos a socializar la actividad etapa 4 métodos y metodologías mediante una presentación. Buenas noches. La pregunta que tenemos para desarrollar es la siguiente. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolíticos de la psicología política? Dentro de estos análisis, nosotros verificamos de que hay un criterio de discursos en herramientas que son poderosas y análisis sociopolíticos. La psicología política, ya que permite examinar cómo el lenguaje y el discurso se utilizan para construir y mantener relaciones de poder. También podemos decir que la ideología, las estructuras sociales, hacen parte de las investigaciones analíticas sobre el discurso, que estudia primeramente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos del habla en el contexto social y político, como lo estamos viviendo en este momento. Es de precisar que a través de los enfoques se pueden identificar las formas en que el discurso político incluye en las opiniones públicas la formación de identidades políticas y la reproducción de desigualdades sociales. También podemos decir que este análisis político del discurso puede revelar las estrategias retóricas utilizadas por los actores políticos para persuadir, manipular o influenciar en, en las audiencias sociales. Bueno, de acuerdo a lo expuesto por la compañera, estoy de acuerdo que es una metodología de investigación analítica, la cual es representada a través de nosotros mediante habla o escrito. Eh, Se quiere mediante esta herramienta, pues tratar de todo lo relacionado con la desigualdad, el abuso de poder social, como ya se mencionó anteriormente, y es el medio de reproducción a nivel general de comunidades del Estado para hacer saber nuestras inquietudes o en qué nos sentimos indiferentes con las personas que manejan el poder, ¿sí? También busca descubrir, como ya manifestaban, son, las estructuras que están implícitas en los discursos de las personas, ya que todo esto maneja un sentido de dominación hacia nosotros, hacia aceptar las ideas de los demás y cómo las desarrollamos en acciones propias y en luchas del poder económico, político, social y familiar. Bueno, pues uno de los aspectos como más importantes entre el análisis crítico del discurso y la psicología política es el análisis del framing, el cual pues se refiere a la forma en que se presenta y también cómo se organiza la información pues para influir en la percepción y la interpretación de un mensaje. Por ejemplo, pues en el contexto del análisis crítico del discurso, el framing se centra en cómo los discursos y las narrativas son construidos selectivamente, pues esto con el objetivo de promover ciertos puntos de vista, valores o interpretaciones, mientras, pues por otro lado, son relegados o excluidos otros puntos de vista, ¿sí? Tiene que ver mucho con la idea que quiere transmitir la persona. Entonces, el framing tiene consecuencias, pues, psicológicas significativas, puesto que, bueno, como ya lo han dicho los compañeros, influye en la percepción, en los riesgos y beneficios a la hora de moldear, pues, ciertos comportamientos en las personas. Entonces, estos marcos pues activan emociones y sesgos cognitivos que afectan lo que es la toma de decisiones políticas.
Entonces, por ejemplo, en el caso específico de los discursos políticos, se puede examinar cómo se presenta un problema social y la manera en que estos discursos, o más bien la manera en que estos actores presentan su discurso, pues identificando lo que son palabras clave y la manera pues en que se quiere que la audiencia se relacione con ellos. Y ya pues lo que es desde una perspectiva más específica, el análisis crítico, la teoría del framing se ha utilizado para examinar cómo los medios de comunicación, la política y pues otros agentes sociales presentan y moldean los discursos para influir en la opinión pública y en la construcción de significados. Bueno, pensando un poco lo que dicen los compañeros, es importante entender que frente al análisis crítico del discurso y las herramientas que han hablado, se hace falta que la gente cree criterios y pienso que es lo más importante. Hay que crear criterios para que no seamos como velas hacia donde soplen, como que tiramos nosotros y así evitar mucho la polarización. Nosotros vivimos en un mundo polarizado donde incluso hoy las redes sociales manipulan. Nos hemos dado cuenta que incluso en muchas partes, históricamente, hasta elecciones se logran manipular con el fenómeno de las redes sociales. Entonces hay que crear una conciencia sobre la sana política. Primero, yo pienso que todos deberíamos saber qué es política, ¿sí? En Colombia, que la democracia se habla tanto, también entender la polarización, cómo puede llegar. En uno de los aspectos del curso se hablaba incluso de la polarización que ejercen los medios de comunicación masiva. Y sí, a veces como que la desinformación a pesar de ser medios con una supuesta objetividad, llegan a que la persona caiga incluso en errores y todos pensamos y hablamos el mismo idioma. Colocaba por ahí un ejemplo hace unos días en el trabajo, por ejemplo, el conflicto de Gaza. Muchos de ustedes saben el problema que está pasando entre Israel y todo esto, y a veces uno dice, hay unos pobrecitos. No, en una guerra todos son pobres, entonces hay que evitar las polarizaciones para poder entender entonces lo que es la sana política y también la sana democracia. Bueno, adicionando a lo que dice el compañero, es importante, como él mencionaba, que pues, el discurso o el análisis nos ayuda a comprender las narrativas políticas dominantes, relevando, pues, sí, relevando lo que son los intereses y las agendas como ocultas detrás de ella o los mensajes que están ocultos. Creo que nos facilita la comprensión de cómo se constituyen y mantienen las identidades políticas, esto a través del lenguaje y cómo estas identidades influyen en las actitudes, creencias, comportamientos políticos de las personas y de la sociedad. Así también, pues, como analizar los aspectos psicológicos y sociales de los discursos políticos en la opinión pública, como mencionaba el compañero y la participación ciudadana. Asimismo, permite también identificar y desafiar las formas en las que se utilizan los discursos políticos para manipular, persuadir o controlar a la población. A manera como de conclusión, puedo o quisiera resaltar que esto ayuda a contribuir a la promoción, a la participación ciudadana informada y crítica, esto al desvelar pues las estrategias retóricas utilizadas en los discursos políticos. Se puede fomentar la reflexión, el cuestionamiento de las narrativas políticas, permitiendo así que las personas tomen decisiones mucho más informadas y mucho más empoderadas sobre la comunidad. Creo que hay algo que también se podría decir a raíz de todo lo que se ha dicho. Hay que pensar que el ser humano no es un ser individual, es siempre social. Y cuando uno entiende eso, piensa un poquito más en el bien común. Entonces, es entender esa necesidad de que pensemos en el otro y de que entremos también un poco en, en ese asunto de que el otro me importa y no soy solo yo, una isla desierta, sino que somos todos los que tenemos que pensar en el bien de los demás. Asimismo, como dice el compañero, tener en cuenta que cuando pensamos solo en nosotros, estamos dejando de lado el bienestar de la comunidad, ¿no? Y entonces, a la larga, pues, si se fomenta esto, digamos que todo va a regresar a afectarnos a nosotros o a nuestros familiares cercanos, ¿sí? Entonces siento que es como fomentar esa cultura, por decirlo así, de pronto no centrada en mí, sino también en el otro, en que es un bienestar común buscando un ganar-ganar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y gracias a los que van a ver este video.